Buenas noches para todos. Bienvenidos al tercer programa de Night to Michu. Acá, fuerte el aplauso, ahí va. ¿Quién les habla? Michelle Fleischer. Hasta las 11 de la noche los estamos acompañando en www.puntocero.me. Y también estamos en Twitch, www.twitch.tv/.0LA. También acá transmitiendo en mi vivo de TikTok, @locutora Michufley. Por acá, saluditos para León Norán. Y me dicen, ¿es una radio online? Sí, nos pueden escuchar ahora mismo en Twitch y si no también en mi vivo de TikTok, que estamos transmitiendo con imagen para que puedan ver y sintonizar todo el programa, que hoy es completísimo, porque vamos a tener una entrevista, ya les voy adelantando, con Cristian Lozada, profe de historia, que va a hablar acerca del 25 de mayo. Hoy es miércoles, ya pasaron un par de días, pero el lunes fue 25 de mayo, día patrio acá en Argentina. Así que la consigna de hoy es saber con qué prócer te comerías un asado. La consigna fue cambiando, pero dijimos, vamos a hacerlo de una manera más relajada. Porque al principio teníamos la idea de que la consigna fuera, ¿qué prócer pensás que no sobreviviría al 2026? Y dijimos, vamos a entrar ahí medio en un terreno como de mucha política. Vamos a hacerlo algo más relajado. ¿Con qué prócer te comerías un asadito? Saludos para Manu, que dice, hola, buenas noches. ¿Cómo andamos, Manu? ¿Todo bien por ahí? Abrazo grande a todos los que están sintonizando. Y hubo personas que estuvieron respondiendo a la consigna, ¿con qué prócer se comerían un asado? Por ejemplo, Seba Ariel dijo, este no lo escribí yo, en serio. Dijo con Michu, pero yo no, ¿qué prócer ni prócer? Sebastián. Gracias por la buena onda, pero a ver, Alexis dijo, con Martín Miguel de Güemes. Tenía pinta de tipazo, dice por ahí. Brian Stocco, le mandamos un beso enorme, dice, con Julio Argentino Roca, el expresidente del país. Y Sopi y Sebastián junto a Cosme Fulanito decían San Martín, el gran libertador. Se repitió mucho esto de San Martín. Obviamente que fue súper importante para nosotros, para Argentina, pero casi todo el mundo decía San Martín, San Martín, San Martín. Tuve que subir una historia diciendo, chicos, por favor, nombren otro, porque lo rebancamos a San Martín, pero tuvimos muchísimos próceres históricos acá en nuestro queridísimo país. Saluditos para Cecilia, para Martín, que está compartiendo ahí el vivo. Y yo tengo que admitir que tuve que estudiar. Tuve que estudiar porque nunca me fue muy bien con historia. Nunca me fue muy bien con historia y dije, a ver todos los próceres que hemos tenido, porque claro, uno conoce así San Martín, los más conocidos de nombre, Belgrano, que bueno, creó la bandera, Sarmiento, el tema de la educación pública. Pero después hay que ahondar un poquito más, hay que profundizar y darnos cuenta de que tenemos muchísimos próceres y que nuestra historia es hermosa. Me encanta a mí. ¿Y saben con quién me siento, no sé si identificada, pero con quién por ahí podría llegar a comer un asado? Que estuve investigando a full la historia. Con Castelli, nada más ni nada menos. No sé si lo tienen a Juan José Castelli, que fue justamente conocido como el orador de Mayo. Yo, además de ser locutora, soy profe de oratoria. Entonces siento que podríamos charlar bastante sobre la comunicación efectiva, cómo hablaba. Era muy famoso él por sus discursos, por el impacto que generaba también. Así que me parece que el poder que tenía con las palabras era muy importante. Con Castelli me hubiera comido un asadito ahí. Los vamos leyendo a ustedes. Hola Michu, dice Derek. Hola Derek, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo andamos? Programa completísimo hoy. Y además tenemos audios de oyentes que respondieron la consigna. Saber con qué prócer se comerían un asadito. Hola chicos, ¿cómo andan? Espero que estén teniendo un muy buen miércoles. Sería sin duda alguna con Martín Miguel de Güemes, un prócer recontra infravalorado de la República Argentina, que recién se le dio valor a partir de la década de 2010, porque fue una parte fundamental para la independencia de la República. No hay que olvidarse de que esta persona, este prócer, luchó contra uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Ejércitos que algunos habían peleado con Napoleón y otros que habían peleado contra Napoleón. O sea que eran realmente muy preparados, muy profesionales, y fueron derrotados por un gaucho que se la pasaba tomando vino, que andaba de acá para allá con sus poleas y que daba vueltas por su caballo por todo la zona de la Pampa húmeda y por el norte argentino. En mi caso, como creo que es en el de muchos, elegiría como prócer a San Martín para comer un asado. También aprovecharía para poder preguntarle por qué luego de la gesta tremenda en Argentina, Chile y Perú, y luego su exilio en Europa, con un silencio total, y su intento de regreso a Buenos Aires, fallido, ¿por qué no vino finalmente acá para poder tener un reconocimiento como él se merecía? ¿Con quién me juntaría a comer un asado en nuestros próceres argentinos? Más allá de los más populares, me iría un poquito por ahí fuera del guión
Y me gustaría, por ejemplo, juntarme con Mariano Moreno, porque además de haber sido secretario de Guerra y Gobierno de la primera junta, una primera junta muy importante porque fue el comienzo de lo que sería el gobierno, primer gobierno patrio autónomo de Argentina, fue uno de los impulsores y uno de los ideólogos quien ideó la Revolución de Mayo. Entonces, ya que estamos en el 25 de mayo, pensar en alguien que ideó toda esta revolución que concluyó nuestra independencia, me parece súper fascinante. Le preguntaría cómo fueron esas primeras charlas, cómo fue idear todo esto, porque suena fácil declarar una independencia, ser un país independiente, pero estoy segura que no lo fue. Y fue todo un proceso que llevó, bueno, 6 años hasta que nos independizamos. Me parecería fascinante que nos cuente lo que me cuente, cómo fue todo ese proceso y cómo fueron esas conversaciones y toda esa idea para poder llegar a donde estamos hoy. Saluditos para Dalu, para toda la gente que estuvo participando. A ver, por acá dice no se escucha. Sí, se escucha, chicos, en Twitch. Pasa que en los vivos de TikTok, cuando pasamos audios, capaz que queda bajito por el auricular. Porque claro, yo tengo acá los auriculares puestos y por los parlantes y todo. Estamos en TikTok si me quieren ver, locutora Michu Flay. Si no, me dicen acá, profe, ¿puede decir cómo aparecen en Twitch? Sí, obvio. www.twitch.tv/.0LA. Si no, en la página web www.0.me, ahí aparece el cartelito como para que puedan entrar en Twitch y escuchen el programa en vivo. Después lo subo también en mi canal de YouTube, Michelle Fleischer, como para que puedan ingresar y verlo por si se lo perdieron y no llegaron a escucharlo completo. Estuve buscando además datazos, que hoy, ahora en unos minutos nada más, vamos a charlar con un profe de historia que nos va a detallar más sobre esta cuestión. Mucha gente imagina el 25 de mayo con paraguas, no sé si ustedes sabían este dato, porque hay un cuadro famoso en donde se ve la lluvia ahí frente al Cabildo, pero hay historiadores, y yo después quiero hablar con Cristian Losada sobre esto. Hay algunos historiadores que discuten cuánto llovió realmente ese día, si llovió, si no llovió. Es más, intenté buscar algún tipo de audio, pero claramente en ese momento no existía nada tecnológico, entonces no tenemos registro de cómo sonaban ciertas voces. Eso me daría mucha intriga, por ejemplo. Ahora con la inteligencia artificial se hace mucho esto de a ver cómo sonaría la voz de, bueno, no sé, Belgrano, de Sarmiento, ponele. De hecho, hacen remix con Carlos Gardel de temas actuales, temas musicales actuales. Así que sería ahí una curiosidad bastante interesante. Estamos en unos minutos ya por conectarnos con Cristian Losada, pero mientras tanto recordamos por qué fue el 25 de mayo que estamos hablando de este Día Patrio y la consigna de hoy, que es justamente saber con qué prócer argentino te comerías un asado. Qué rico, un chinchulín. Para mí el chinchulín es lo más rico, ¿eh? Morcilla, bife. No, pero me encanta el choripán, obvio, pero el chinchu para mí es lo mejor. No sé si coinciden conmigo. Para mí el chinchu va de entrada, o sea, es lo más rico del asado para mí. Reina, dice por acá Lucho Juri, besote grande, Luchi, te esperamos pronto, ¿eh? No nos falles, el programa que viene te queremos acá, en el estudio, en la mesa con nosotros. Y retomando con la consigna del 25 de mayo, ¿por qué lo conmemoramos? Michu tuvo que estudiar un poco, nada, mentira, algo sabía. Sabía, por supuesto, claro, pero no fue el Día de la Independencia, fue el primer paso hacia la independencia. Por eso es tan importante para nosotros, porque conmemoramos el 25 de mayo de 1810. ¿Cómo que no sabes, Michu? Obvio que sé, chico, pero claro, historia no me fue tan bien. ¿Qué quieres que te diga? Siempre me fue bien con filosofía, sociología, comunicación, ese tipo de materias, claro. Historia hubo que escarbar un poco. Fue un hecho clave para nuestra historia porque marcó el comienzo de la independencia. Ese día en Buenos Aires se decidió destituir al virrey español Baltasar Hidalgo de Cisneros y formar el primer gobierno patrio. La primera junta, como ya conocemos, a Cornelio Saavedra, Mariano Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli. Eso marcó el inicio del proceso que terminó años después con la independencia argentina. ¿Con quién comerías un asado? Me pregunta Derek. Ya le estuve contestando a Derek. Creo que había dicho con Castelli. Claro, porque fue el orador de Mayo. Él tenía una forma de comunicar y de transmitir muy interesante y creo que podríamos tener conversaciones bastante copadas, llevado desde la oratoria. Y después estuvimos recibiendo más mensajes que en un ratito los leemos, algunos un poco polémicos con respecto a esta consigna. Está por ahí, nos estamos conectando, nos podemos empezar a conectar de a poco, de a poquito nos vamos conectando y lo vamos a esperar a Cristian Losada, que es profe de historia con quien vamos a estar charlando sobre curiosidades del 25 de mayo. Estuve haciendo una degustación patria con Luchito Juri, que está por ahí mirando, invitamos a que nos dé tap en la pantallita, mientras una degustación patria que tenía de todo, todo. 2 pastelitos, uno de membrillo y otro de batata.
Para mí el membrillo es horrible, prefiero la batata 1000 veces. ¿Qué más? Estuvimos comiendo una torta Rogel. Digo, estuvimos, al final me quedó a mí sola la torta Rogel, riquísima. Por supuesto, locro, no podía faltar locro, el buen locro argentino. Ese de lunes feriado yo estuve viendo la cantidad de fila que había por todas partes de la gente que estaba haciendo su pedido de locro. Cuán argento es un feriado haciendo todo fila por nuestro plato de locro. Y además, churros de chocolate, que había, eran muy chiquititos, pero estaban ahí dentro de la degustación. ¿Y qué otra cosa más, Luchito? A ver, ayúdame por ahí en los comentarios. ¿Qué otra cosa comimos? Además de locro, la torta de Rogel. Empanaditas de humita y de carne. ¿Se acuerdan? A mí, yo cuando iba al colegio estaba este famoso cantito que era empanaditas calientes, que queman los dientes. Tortas fritas. ¿Cómo me voy a olvidar de las tortas fritas? No, un espectáculo las tortas fritas. Estaban medio secas, igualmente. Pero ¿no les da curiosidad saber por qué nos gusta tanto morfar? Acá en Argentina es como que comemos de todo y hasta mezclamos lo salado con lo dulce. Tenemos cosas re agridulces como las medialunas de jamón y queso, por ejemplo. Y ahora sí, vamos a presentar al profe de historia. Da clases acá en todo el país, de manera presencial, de manera virtual. Le damos la bienvenida a el experto en esta materia, a Cristian Lozada. ¿Cómo estás, Cris? Bienvenido. Hola, hola, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Todo bien, vos? Bienvenido a Bien, Night to bien. Meet You. ¿Cómo estamos? Bien, bien, Micho. ¿Se me escucha bien, no? Perfecto, bárbaro. Cris, te pregunto por la consigna del día, porque estamos hablando, viste, de con qué prócer argentino comerías un asado. ¿Vos con quién comerías un asadito? Y mira, a mí me gustaría comer un asado con Juan Manuel de Rosa, que le haría tantas preguntas. Pero bueno. ¿Cómo cuáles? Porque vos sabés que Rosas Cris no me lo nombró nadie. Todos iban por San Martín, ¿viste? Como que caían en esa de San Martín, Castelli, Güemes. Sí, no, mira, en sí, resumiendo, Rosas es gobernador de Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero él se crió de manera muy diferente a todos los anteriores gobernadores, anteriores representantes, o sea, el representante de Buenos Aires, porque no siempre hubo gobernadores, ¿no es cierto? Sí, ya algo vamos a hablar de eso. Pero se crió en lo que sería la campaña. La campaña vendría a ser lo que hoy en día sería las afueras de la ciudad de Buenos Aires, ¿no es cierto? Un señor que se había criado en el campo, ¿no es cierto? Trabajó en las estancias, ¿ok? Él, si bien era militar, pero no tenía ningún otro título más allá de ser militar, ¿no? O sea, no se crió en la ciudad misma, sino de las afueras de la ciudad. Tiene otras miradas diferentes, digamos, para la época. Nada más, pero bueno. Con él le haría tantas preguntas porque tuvo 3 periodos de gobernanza. Y los últimos 2 fueron muy largos. Yo lo nombré, viste, a Castelli. Dije, el orador de Mayo. A mí que me gusta la oratoria, la comunicación, puede andar también un asadito ahí con Castelli, ¿no? Sí, con los miembros que estuvieron la semana de mayo, con los miembros de la primera junta también. Mariano Moreno, ¿no es cierto? José Paso, sí, la verdad que me encantaría. Sí. Estoy corrigiendo la postura porque acá me están cargando. Me dice, profe, la escoliosis. Bueno, chicos, pero porque me tengo que agachar para el micrófono. Che, no se puede hacer todo. Cris, contanos algún dato, alguna curiosidad del 25 de mayo, porque hay cosas típicas de las que todos hablamos, pero hay alguna cuestión así que por ahí no todo el mundo sepa o no se acuerde, que vos nos puedas contar. Sí, bueno. Bien, bueno, te quería agradecer primero por el espacio, Michu. Lo que pasa es lo siguiente, ¿no? Cuando hablamos del 25 de mayo, ¿no? Que empezamos hablando de las primarias, o sea, en la primaria uno empieza a entender lo que es el 25 de mayo, ¿no? Los chicos son muy chiquitos, a veces te lo cuentan como un cuentito, ¿no? Que ahí está. Ahí está la foto. Sí, perdón. Sí. Perdón. Ahí la vamos viendo mientras nos podés contar, Cris. Sí, quería hacer una aclaración sobre esta imagen, ¿no? Bien, esta imagen aparece en todos lados. Aparece en lo que sería digamos, los libros escolares. Siempre que pones Google aparece la imagen. Hago una aclaración sobre esta imagen. Tiene una especie de intencionalidad, ¿no? Que es la de poner a Juan José Paso en la mitad, como lo vemos, ¿no? Como siendo un líder, ¿no? Sí. Y por otro lado, si se puede, Michu, ¿no? Ir un poquito para la derecha, digamos, ¿no? Como que se lo saca de la escena a Mariano Moreno, que está ahí como tosiendo, tipo COVID, ¿viste? Claro, sí. Y algo que quería decir de esta imagen, justamente, ¿no? Es que no es de la época, no fue un óleo de una persona que vivió esta época, ¿no? Esta imagen fue hecha en 1909, o sea, casi 100 años después, y por un personaje chileno. No es una figura de argentino, ¿bien? Nada de eso, quería aclarar esto, ¿no? Si bien el arte es libre, ¿no? Obviamente uno no tiene que vivir un momento para hacer una expresión de arte.
Pero en sí, ojo con las cosas que citamos, porque hay que ver siempre la leyenda, chicos, a todos los que me estén escuchando, padres, estudiantes, hay que ver la leyenda de quién lo hizo, en qué año lo hizo, ¿no es cierto? Eso, quería Sí, aclarar, ¿no? como diríamos, chequear un poco también la fuente, ¿no? Que a veces encontramos, buscamos en internet, vemos lo primero que aparece y ya lo tomamos como real eso. Totalmente, sí. Bueno, 25 de mayo, no hay mucha tela para cortar, voy a tratar de ser, obviamente, ¿no? Breve, porque, bueno, no vamos a estar hasta la noche, ¿no? Pero lo que sí es así, no tenemos que verlo como un hecho aislado, ¿no es cierto? Bien, como bien decía el historiador Barbudel, ¿no? Que me encanta citarlo, ¿no? Cuando doy estas cosas en el colegio. Para hablar de tiempo histórico tenemos que hablar de 3 tiempos, ¿bien? El tiempo largo, que es el contexto mundial en el cual se está desarrollando esto, ¿no? El tiempo corto, que es el tiempo regional en el que estamos viviendo, ¿no? En esa época. Y el tiempo corto, que sería el contexto nacional, o sea, el contexto más local posible, ¿bien? ¿Por qué digo esto? Porque no es casualidad, y repito, no son hechos aislados. No tenemos que ver, reitero, el 25 de mayo como un hecho espontáneo, aislado, no, todo lo contrario, ¿no? Primero, ¿qué pasa, como en ese tiempo largo a nivel mundial? Primero, 1789, que hay, está la Revolución Francesa, ¿no es cierto? Bien. Unos años antes, bien, ya empieza un proceso de emancipación americana, ¿con qué? Con la independencia de Estados Unidos, en 1776, ¿no? No es casualidad que después viene una independencia que no todos hablan, que es la independencia de Haití, segundo país de América, ¿no? Entonces, es decir, ya desde el norte viene un proceso, ¿no? Independentista. Si bien el 25 de mayo no es la declaración de la independencia, o la aclaración, ¿no? No, es el Pero ya primer viene paso, como el primer paso hacia la independencia. es el primer gobierno patrio. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿qué pasaba? ¿Sí? Revolución Francesa por un lado, ¿bien? Ustedes me dirán qué tiene que ver. Tiene mucho que ver porque ya es un ejemplo para América que Estados Unidos y Haití, ¿bien? Son los primeros dos en independizarse. Otro tema, ¿no? ¿Llegan los ideales de la Revolución Francesa al Río de la Plata? Sí. ¿Llegan ideas nacionalistas? Por supuesto que sí. No estamos aislados del mundo, ¿no es cierto? Bien. Y por otro lado, ¿no? En tiempo largo, ¿qué pasa? Invasiones napoleónicas. El rey de España apresado, ¿no es cierto? Napoleón llega hasta Portugal, que el rey lo logra salvar y es el único rey que visita una colonia, que se va a Río de Janeiro, Brasil. ¿Bien? Bueno, entonces, ya una España debilitada, un bloqueo napoleónico que no permite que Inglaterra pueda comerciar libremente con Europa. ¿Qué hace Inglaterra? Viene y hace las invasiones inglesas, ¿no es cierto? Bien. Entonces, primera invasión inglesa, logran tomarnos la ciudad. Viene Liniers, ¿bien? A liberarnos, ¿bien? Viene de la banda oriental, del actual Uruguay, ¿bien? Liniers, que es francés, ¿no es cierto? Bien. Y logra liberarnos, ¿no? Y después, en la segunda invasión inglesa, logra armar una defensa buena con Pueyrredón por un lado y Martín de Álzaga, ¿bien? Todos los vecinos colaboran y si alguno prestó atención a la primaria, ¿no? ¿No es cierto? Secundaria también, ¿por qué no? El virrey Sobremonte se fue a Córdoba, supuestamente a pedir ayuda, cosa que sabemos todos que no fue así. Reitero, tenemos una España debilitada totalmente. Bueno, entonces, claramente, ¿quién quedó como virrey? Primero Liniers, ¿no es cierto? A Liniers se lo saca, después se le hace una conspiración, sobre todo Martín de Álzaga le hace una conspiración, porque lo trataba como un espía o lo que sea de, ¿quién? De Napoleón, que estaba en Europa ya bloqueando, matando gente, en la realidad, ¿no? Porque una invasión no es nada suave, ¿bien? Entonces, se lo destituye. Ahora, la pregunta es, ¿a quién ponemos? ¿Bien? Claro. Ahí surge justamente la imagen de Hidalgo, ¿no es cierto? No sé si querés hacer una pregunta, Muchi, o hay alguna pregunta en el chat. No, por acá en el chat no, vos seguí con todas las curiosidades que tengas, que aprendemos un montón. Yo, como dije antes, Cris, tuve que estudiar muchísimo para, no solo para el tema de la entrevista, sino la consigna. Dije, me voy a meter en algo histórico, yo no sé mucho de historia, pero está bueno para aprender, porque por ahí uno no se acuerda todo lo que vio en el colegio y está bueno refrescarlo. Claro, yo como le digo siempre a los chicos de secundaria, ¿no? En la primaria tenés un concepto, pero acá tenemos que analizarlo. Ustedes tienen más poder de análisis que un chico de primaria, ¿no es cierto? Son adolescentes, son menores de edad, todo lo que vos quieran, o lo que me estén escuchando quieran. Pero en sí, tienen que relacionar los conceptos. Entonces, cuando hablamos de revolución, ¿no? Primero yo empecé nombrando Revolución Francesa, ¿no es cierto? Bien. Cuando hay una revolución, ¿por qué? Hay varias revoluciones, ¿bien? Obviamente la revolución nuestra no fue, en comparación de la derrame de sangre, fue Francia, ¿no es cierto? No fue tan así. Pero en sí, ¿por qué es una revolución? Porque el poder cambia de manos. Cambia de manos de un lugar al otro. ¿Está bien? Así como en Francia, el poder del rey fue disminuyendo hasta pasar a la asamblea. ¿Bien? Acá pasa lo mismo. Entonces, ¿qué pasa? Hidalgo, ¿bien? Trata de proclamar una lealtad a la corona española, que ya era ficticia. ¿Está bien? Entonces, se habla mucho del 25 de mayo, pero hay que hablar un poco antes. ¿Cuándo hace esa proclama Hidalgo de Cisneros? El 18 de mayo. ¿Está bien?
ya los vecinos ya estaban, ¿no?, pujando una especie digamos, que Cisneros convoque un cabildo abierto, ¿no es cierto? Ya había una idea de no depender más de España, de hacer un gobierno local, ¿sí? Eso quería decir, ¿no me salía? Bien. Ahora, ¿qué pasa? Cisneros, bien, seguía en el status quo de decir, no, sigamos con España. ¿Había gente que apoyaba la corona española? Sí, ojo. Bien, por eso les digo, no hay que tomarlo todo como nos han dicho, bien. Había gente que apoyaba seguir con España y otro que no, ojo. Bien, hay oposición y oficialismo, oposición criolla. Hay una Hablamos de foto, criollo, ¿no? hay una foto, Cris, Sí. que se había como viralizado, que la gente se imaginaba esto que yo decía al principio del programa, como el 25 de mayo con paraguas. Y hay muchos historiadores que hablan de esto, de si llovió, cuánto llovió, si cuán real es esto, ¿no? Sí, hubo paraguas, sí, y llovió, de hecho. Ojalá haya sido lluvia de bendición, ¿no? Pero llovió. Sí, sí, eso es verdad. Sí, por eso los paragüitas. Pero por eso les digo, sí. El hecho fue con paragüitas porque llovió, no es que no fue un símbolo de, no sé, de abrir paraguas por algo independentista, digamos. Pero sí fue porque estaba lloviendo. Y, Bueno, ¿qué ocurre? sí, Sí, perdón. sí, perdón, que justo se me van ocurriendo preguntas, cosas. Te iba a preguntar con respecto a próceres por ahí de aquella época, y esto es muy difícil no entrar en polémicas, ¿no? Pero igualmente, según tu opinión, esto, ¿cuál prócer sentís que estaba como más romantizado, por así decir? Que todo el mundo lo recuerda como, ay, él. Y que en realidad hay que sentarse, hay que detenerse, frenar un poquito y revisar más en la historia y en algunas cuestiones que hizo que tal vez no estén tan buenas. Para vos, ¿no? No, yo, cuando hablamos, claro que es romántico, ¿no? El romanticismo, justamente, ¿no? Este movimiento, porque uno actúa y piensa de la siguiente manera. Vos podés actuar por el racionalismo, que es actuar por la razón, eso está totalmente válido, ¿bien? Pero ¿qué pasa? No siempre actuamos por la razón. Muchas veces actuamos por los sentimientos. Bueno, el movimiento romanticista, que ya que lo citas, es justamente guiarnos por los sentimientos que uno tiene. ¿Qué sentimiento estamos hablando? Nacionalista, ¿bien? No, yo no voy a negar que Mariano Moreno era un romántico, ¿no? Era una persona que no es que no quería, porque uno dice, no, quería seguir con la monarquía. No es eso. Sino que quería hacer las cosas de a poco. De hecho, Mariano Moreno, ¿por qué dije que la imagen estaba como intencionalizada, que estaba Moreno a un costado, el que la quiera buscar en Google, ¿no? Está en un costado tosiendo como que está fuera de la reunión, ¿vieron? Sí, Porque sí. justamente no quería que se sumen tan rápido los integrantes de las provincias, ¿no? Que obviamente estuvo y era válido que se sumen después en la Junta Grande, ¿no? Mucho después. Pero en sí no estaba mal, pero no era para él, no era el momento. Para Porque él, acá, bueno, por ejemplo, lo están nombrando mucho en el chat a Sarmiento, a Domingo Faustino Sarmiento, como un prócer romantizado. Cha-cha-chan. sí, pero para hablar de Sarmiento hay que hablar de la generación del 37, que falta un montón. Ah. No, sí, claramente hago una aclaración también. Muchos estudiaron en el exterior. Sí, ejemplo Sarmiento. Bien, entonces, también traen sus ideas del exterior. Pero lo que sí, si te parece, vamos a la semana de mayo, ¿dale? Dale, vamos, Así no nos vamos, desviamos vamos. tanto. Bueno, decía, ¿no?, que el 18 de mayo, justamente, Cisneros dice que no, que esperemos un poco. Bueno, tal es así que el 22 de mayo, ahí es un día crucial, ¿no? Es cuando Cisneros no le queda otra que abrir el cabildo. ¿Está bien? Porque todos le pedían ya un gobierno abierto, un gobierno que nos sentáramos todos en el cabildo, ¿no? Bien. Se convoca a muchos vecinos, de la cuales viene la mitad. Bien, se habla de unos 400 y fueron unos 250, ¿no? Bien. En el cual, en buenos términos, se le pide a Cisneros que ya renuncie y que el gobierno, bien, primera junta, sea de local, ¿no? En buenos términos, así como Liniers, hago una aclaración, así como Liniers se fue en buenos términos, porque hay unos personajes que nunca se nombran, ¿no?, que es la realidad. No se nombra nunca al bajo pueblo, no se nombra nunca, es como que hay una historia de los ausentes, ¿no? Ejemplo, San Martín cruzó los Andes, no lo cruzó solo, por ejemplo, ¿no? Claro, tuvo ahí un acompañamiento. Sí, parece que sacando al Sargento Cabral, que se impuso para que no lo mataran, no se nombra más nadie. Por dar un ejemplo, ¿no? Bien. Entonces, la plebe urbana, obviamente lo defendió a Liniers porque nos defendió con las invasiones inglesas, y acá pasa lo mismo. Se queda viviendo en el territorio de Cisneros, no es que se lo echa en malos términos, ¿no? Bien, se lo saca. Y ya para el 25 de mayo, como bien decías vos, bien, por el Cabildo, ¿no? Por la terraza del Cabildo, se anuncia a viva voz, ¿no? Entendamos que no había parlante ni nada, que el virrey Cisneros había sido destituido y que se iba a formar el primer gobierno patrio. Con datos curiosos, como me decís vos, bueno, por ejemplo, un dato curioso que no sé si algunos saben o lo que sea, ¿no? Pero, no, para nombrarlo nada más, ¿no? El primer presidente, ¿no?, de la primera junta, Cornelio Saavedra, no era nacido en el territorio, por ejemplo. Ah, ¿no? mirá. Fue nacido en el territorio boliviano. ¿Bien? Cornelio Saavedra. Mirá Sí. vos. Sí. Así que, ¿por qué es una revolución? Porque, como dije, el 22 de mayo el poder ya cambia de mando. Ya.
Que si Negro haya tenido que ceder y abrir el cabildo, ya hay un cambio. ¿Está bien? Y después, ya que el 25 de mayo ya haya un gobierno patrio ahí donde se da vuelta. Una revolución da vuelta a las cosas. Es un antes y un después. ¿Está bien? Por esto se habla de revolución, ¿no es cierto? Que, reitero, no se declaró la independencia para nada, ¿bien? Y no se dictó una constitución menos que menos. Aviso. No, esas dos cosas no. Porque decían que primero había que hacer la batalla contra los realistas. ¿Qué son los realistas? Bien, que serían los fieles a la corona. Bien, que estaban en el foco era el Alto Perú. ¿Está bien? Y después, justamente, después de la semana de mayo, sí se vino la primera junta grande. Los triunviratos y la asamblea del año 13, ¿no es cierto? Bien. Pero y ahí es donde después de la asamblea del año 13 se arma el directorio. ¿Para qué? El directorio, para dirigir la guerra de la independencia. ¿Está bien? Bueno. En sí, la semana de mayo y la revolución de mayo es importante por eso, ¿sí? Pero reitero, y todo lo que me están escuchando, no es un hecho aislado. ¿Qué pasaba un año antes? ¿Bien? En Bolivia se levanta, empieza una represión brutal, ¿no? En Perú, ¿bien? Tupac, ¿qué hace? ¿Bien? Trata justamente de rebelarse, todo, lo matan de la peor manera, ¿no es cierto? Llega atado a caballos y tirándolo con caballos, ¿no es cierto? Tupac Katari. Entonces, ya había un movimiento regional, como bien dije. Yo hablé del tiempo largo, tiempo medio y de los tiempos regionales. Todo tiene que ver con todo, ¿está bien? Todo esto histórico. Hoy en día seguimos con hechos históricos que a nivel mundial pasa algo y nos repercute. Esto es así. Sí, completamente. No son hechos aislados. Total. Y después, bueno, ya metiéndonos en otro terreno, Cris, yo antes hablaba de la comida típica, ¿no? Por ejemplo, había investigado un poco para el programa y vi esto que era súper común el locro. Algo que ahora todos hacemos una fila para ir a buscar el pedido, porque aparentemente eran platos como más accesibles para compartir entre todos, en familia, ¿no? Para preparar. Sí, entendamos que también no hay el autoabastecimiento que hay ahora, ¿no es cierto? Bien. Entonces, bueno, sí, se hacían comidas típicas locales, sí, como siempre, ¿no? O sea, pastelito, ¿no es cierto? Empanada, ¿no? Sí, locro. Pero, ¿Vos comiste el lunes? ¿El lunes comiste sí, algo de locro, empanaditas? por supuesto, por supuesto. Sí, siempre es bueno, ¿no? Pensar, ¿no es cierto? También pensemos que esta gente estaba formando los primeros indicios de nuestra patria, ¿no es cierto? Bien. Entonces, yo creo en honor a todos los que estuvieron involucrados en esto, ¿no es cierto? Que tendremos que hacer un parate de comer otras cosas y decir, bueno, volvemos a las raíces, ¿no es cierto? Sí, Okay, sí, así que. tal cual. Y una cosa más, Cris, que te voy a preguntar, que por ahí no tiene que ver, pero ya me fui acordando a medida que iba armando el programa. ¿Es cierto que la versión del himno argentino era mucho más larga? Duraba como 20 minutos, yo estuve leyendo, no sé si será así o no, pero que duraba como 20 minutos el himno argentino y que después obviamente lo tuvieron que acortar. Bueno, mira, hay una realidad, ¿no? La historia no es una ciencia exacta, ¿no es cierto? Hay Sí, muchas obvio. versiones, no, hay muchos decires. Yo estoy seguro que, bueno, en la casa de Mariquita Sánchez de Thompson, ¿no? Habrán ensayado miles de veces, ¿no? Con esto. Pero en sí no puedo decir a ciencia exacta, por respeto a lo que nos están viendo, de que si era más largo o más corto, eso no lo puedo decir. Ellos mismos decían también que la Sí, bandera tenía otro color, que el sol, que no sol, bueno, sol, un dato sí certero que era de guerra en su momento, ahora ya es una parte, ¿no? de nuestra bandera. De hecho, la bandera sin sol ya casi no se usa, ¿no? Para izar la bandera, pero nada, no puedo decir ciencia exacta. no, aparte también es cierto que hay muchos mitos alrededor y fue hace muchísimos años. Es como que yo decía, ni siquiera hay audios, no hay tanto registro de aquella época. No existían las tecnologías como hoy en día, en donde decís, bueno, de última vemos, comparamos, buscamos, hacemos archivo. Sí, por eso que para hacer historia hay que leer muchos autores, ¿no es cierto? Bien, y hay que sacar propias conclusiones, ¿no es cierto? Yo, hoy que tengo el honor de formar a chicos de secundaria, que son el futuro, ya que hablamos del futuro de la patria, ¿no? Siempre Sí. les digo lo siguiente, ¿no? Primero hay que analizar, hay que ver por qué pasan las cosas y, como reitero, hay que siempre problematizar, como me enseñó a mí mi profesora de la facultad, y hay que ver por qué pasan las cosas porque está pasando otra cosa a nivel mundial. No, nunca tenemos que ver que está pasando un hecho por un hecho aislado. No hay hechos aislados. Eso es lo que Exacto. quiero yo, que se vayan todos los videntes ahora con esta idea. ¿Bien? Hay que analizar todo, como vos decís, paso a paso. No, bueno, ahora pasa esto porque sí. No es nada de repentino, sino que hay cuestiones previas que, como vos bien decís, es interesante ponerse a leer, a investigar un poco. ¿Algún otro dato, alguna otra cosita, Cris, antes de despedirte? No, que dentro de la primera junta también había facciones, ¿no? Los que estaban con Mariano Moreno por un lado, no sé, bien, los que estaban con Cornelio Saavedra y Juan José Paso por el otro, que Mariano Moreno estaba en contra de ya citar una junta grande. ¿Y por qué también esa intencionalidad, ¿no? De sacarlo de la primera junta? Porque renuncia, se enoja, renuncia y se va a Londres
a cumplir tarea diplomática y supuestamente, o casualidad, muere en el viaje. Eso es un mito que no se va a saber nunca. Claro, hay un montón de cosas que vos te vas a quedar con la duda. Decís, ¿por qué se dio? ¿Cómo pasó? Mariano Moreno era el secretario, pero no lo dije. Uno de los secretarios de la Junta. Bueno, Cris, me quedaría toda la noche charlando y haciéndote 1000 preguntas de historia, que es un tema súper interesante. Así que arreglamos para otro programa y te venís también al estudio y charlamos largo y tendido, si te parece. Gracias por acompañarnos, un genio total. Y la gente ya sabe, Cristian Lozada, profesor de historia, estuvo acá en Night to Meet You. Gracias, Cris. No, gracias a vos, Michu. Y bueno, gracias a todos. Igual siempre hay algo para aprender. En lo que es materia de historia nunca vamos a aprender todo del todo. Así que, bueno, gracias por la invitación. En serio, gracias. Por favor, Dale. gracias a vos. Beso grande. Chao. Gracias. Y así pasaba Cristian Lozada, profesor de historia por Night to Meet You. Estamos en vivo, www.twitch.tv/.0LA en TikTok, locutora Michu Flay, hablando de historia. Hubo que hacer investigación, hubo que cavar ahí profundo, viendo todo lo que sucedió el 25 de mayo. Hoy la consigna es saber con qué prócer argentino comerías un asado. ¿Disfrutarías ahí una charla? ¿Le preguntarías algo que te haya quedado algún tipo de duda en el medio? Ahora sí, escuchamos el primer tema musical de esta noche hasta las 11. Te estamos acompañando. Y canción bien argenta, bien nuestra. Nada más ni nada menos que Charly García con este temazo que es Demoliendo Hoteles.